Buenos días, querido hermano, querida hermana. Qué alegría reunirnos en nuestra familia cada día para estar con el Señor, para escuchar su santo evangelio. Qué alegría tenerte al otro lado de la pantalla y poder compartir contigo el evangelio de Jesús. Va creciendo nuestra familia. Es una familia a la vez muy grande, porque somos ya cerca de 200, o no sé si cuando se publique este evangelio seremos ya más de 200, y a la vez muy pequeñita, porque comparado con otros canales de YouTube es un canal pequeñísimo. Pero fijaos que ya somos más de 200 hermanos y hermanas, o cerca de 200 hermanos y hermanas. ¡Qué maravilla! Todos queriéndonos, todos rezando unos por otros. Hoy es miércoles 3 de febrero y el Evangelio es de San Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Va Jesús a su ciudad, a Nazaret, y le desprecian allí. Así que vamos a intentar entender por qué despreciaron a Jesús en Nazaret, por qué le rechazaron, y vamos a ver también en el día de hoy las consecuencias de despreciar a Dios, las consecuencias de rechazar a Dios. Escuchamos el Evangelio. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, y José, y Judas, y Simón, y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: no desprecien a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Entonces Jesús va a su ciudad, querido hermano, querida hermana, y cuando llega el sábado, va a la sinagoga a enseñar. Vemos una vez más a Jesús empeñado en enseñar. Como estamos insistiendo en estos días, para Jesús es más importante enseñar que hacer milagros y exorcismos, porque la enseñanza es lo que va a llevar a las personas a una comunión de corazón a corazón con Él y a través de Él con el Padre del cielo. Y eso es lo que más desea Jesús, ponernos en comunión profunda con Él y con el Padre del cielo. Entonces se pone a enseñar en la sinagoga de Nazaret. Pero la gente dice: pero hombre, pero si este es el carpintero, si este es el hijo de María, si conocemos a sus hermanos y hermanas,
viven aquí con nosotros. O dicho de un modo más coloquial, pero si este es del pueblo de toda la vida, y este va a ser un gran profeta. Pero si le conocemos desde que era niño, si nos ha hecho los muebles de nuestra casa, porque es carpintero. Y entonces no creían en él. Por eso no creían en él, porque le conocían de toda la vida. Es decir, porque le miraban simplemente con ojos humanos. No le miraban con mirada de fe. No eran capaces de ir más allá de la apariencia y ver las obras grandes que Dios hacía a través de él y la autoridad de su enseñanza y la profundidad de sus palabras y la sabiduría de sus palabras. No, se quedaban solo en decir, pero si este es del pueblo de toda la vida, pero si conocemos a su madre, ¿cómo va a ser este un gran profeta? De aquí del pueblo va a salir un gran profeta. Y entonces no tenían fe. Y como consecuencia de ello, desprecian a Jesús y lo rechazan. Y entonces dice el Evangelio que no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, algunas pequeñas curaciones de personas que sí que tenían fe, personas más sencillas del pueblo, más creyentes, que sí que tenían fe, pero una minoría de personas. Y Jesús les dijo, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. ¿Por qué? Porque le miran con ojos humanos, no le miran con mirada de fe. Y continúa el Evangelio diciendo que se admiraba de su falta de fe. ¿Y qué hizo Jesús? Pues como en Nazaret no creían en él, se fue a los pueblos de alrededor a enseñar. Eso fue lo que hizo. Y ahí en los pueblos de alrededor sí que le miraban con más fe, acogían su enseñanza, entraban en comunión con él y con el Padre al acoger su enseñanza y como consecuencia podía hacer curaciones y exorcismos. Así que esta es la causa de la falta de fe, tener una mirada puramente humana. Cuidado, querido hermano, querida hermana. Cuidado con tener una mirada puramente humana sobre las cosas que ocurren en tu vida, o sobre las personas que te rodean, o sobre los sacerdotes que conoces. La mirada puramente humana es terrible para la fe. Hay que tener una mirada de fe. No te quedes solo en el lado humano de las cosas y de las situaciones. Mira las cosas, las situaciones y las personas con la mirada de la fe. Y os voy a poner un ejemplo. Habéis conocido al Padre Alfredo de la Cruz y de María. Y os habréis dado cuenta que se parece mucho a mí, porque es mi hermano gemelo. ¿A que no sabíais que tenía un hermano gemelo? Pues lo tengo. Toda la vida llevo viviendo con él, desde que nací. No solo desde que nací, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Toda la vida con él. Llevo 45 años que son los que tengo con él. Quitando 2 años que él estuvo en el seminario, porque entró en el seminario 2 años antes que yo. Y esos 2 años yo estuve estudiando una carrera
en Madrid, que estudiaba educación física, la carrera de educación física, y a los 2 años de estar estudiando la carrera, dejé la carrera para irme al seminario y volví a vivir en el mismo seminario con Alfredo, y ya toda la vida viviendo juntos otra vez. Pues llevo 43 años viviendo con él, todos los días. Pero resulta que también es mi superior. Él es el superior de la comunidad. Pues le tengo que mirar con una mirada de fe, porque Él es el que hace presente a Dios en mi vida. Yo tengo un voto de obediencia porque soy religioso. Y el voto de obediencia es a Dios a través de las decisiones de mi superior, que es el Padre Alfredo. Luego, cuando el Padre Alfredo toma una decisión, no puedo mirarla con ojos humanos, pero si es mi hermano de toda la vida, el que me está mandando que tengo que hacer esto, o el que me está diciendo que no puedo hacer esto otro, pues sí, será mi hermano de toda la vida, pero es mi superior también. Por lo tanto, no es mi hermano de toda la vida el que me dice haz esto o haz lo otro, es el Señor el que me habla a través de él. Pero me cuesta más darme cuenta porque puedo tener una mirada humana sobre él, porque es mi hermano de toda la vida. Cuidado. Cuidado con la mirada puramente humana, que cuando conocemos mucho a las personas ya nos sale la tentación de mirarles con una mirada puramente humana, porque ya conocemos sus virtudes y sus defectos, y no mirarle desde la fe. Y ahora vamos a ver lo que nos dice el Catecismo de las consecuencias de despreciar a Dios, de rechazar a Dios, que fue lo que hicieron los habitantes de Nazaret, despreciar a Jesús y a través de ese desprecio rechazarlo. Está en los números 398 al 400 del Catecismo y dice así: en el pecado original, el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios. Por ello, despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y por tanto contra su propio bien. Cuando nos volvemos contra Dios, nos volvemos contra nuestro propio bien. Nos volvemos contra nosotros. El hombre, constituido en estado de santidad, estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Por la seducción del diablo, quiso ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios. Consecuencias. Número 399. Adán y Eva pierden inmediatamente la gracia de la santidad original, dejan de ser santos. Tienen miedo de Dios. Siguiente consecuencia. De quien han concebido una falsa imagen. Ven a Dios deformando a Dios, ya no conocen bien a Dios, porque creen que Dios es un Dios celoso de sus prerrogativas, un Dios celoso, un Dios egoísta. Más consecuencias, número 400. La armonía en la que se encontraban queda destruida. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra, puede más el cuerpo que el alma. La unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones. Sus relaciones estarán marcadas por el deseo y el dominio.
la armonía con la creación se rompe. Y por último, la muerte hace su entrada en la historia de la humanidad. Fijaos qué consecuencias tan desastrosas tiene el pecado. Se rompe la armonía con Dios, se rompe la armonía dentro de nosotros mismos, se rompe la armonía con nuestros hermanos y hermanas y la muerte entra en nuestra vida. Así que nada de pecar. Nosotros no queremos el pecado, querida familia, que el pecado se vuelve contra nosotros. Por eso vamos a pedirle al Señor en el programa de adoración eucarística de hoy, Señor, que nunca te desprecie, que seamos como María, que nunca despreció a Dios, siempre que creyó en Él. Nos vemos adorando al Señor en el programa de adoración eucarística Conversando con Dios. Querido hermano, querida hermana, gracias por pertenecer a esta preciosa familia, María con nosotros. Que el Señor te bendiga y que María te bendiga con su bendición materna.